Que reportándose por aquí, AK Sensation Trader. Señores, fundiendo el coco geopolítico, fundiendo la cabeza a nivel geopolítico. ¿Se acuerdan que estuve hablando con ustedes hace par de días con relación a lo que pasó después que se apaciguó las redes sociales con el tema de Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca, la jodedera, la amenaza y toda la vuelta, que le hablé de cuáles eran los planes detrás de todo esto y lo que se podría estar cocinando? Yo vine de un prontigo solamente a traerles información porque le conseguí la foto. Voy a compartir pantalla de una vez para que ustedes le lleguen. Le conseguí la foto. Lo que no me puse a buscar porque estaba medio ocupado trabajando fue el tema con lo que dijo Biden y Kamala Harris antes de irse de la Casa Blanca, donde ellos estaban advirtiendo que tengan mucho cuidado, que nunca abandonen lo que realmente desean, bla, 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 bla. Y como advirtiendo de que los tigres que van a coger el poder quieren controlar todo, que eso es una realidad. Más para adelante vamos a estar hablando de eso, un tema de lo que está pensando Elon Musk. Acuérdense que yo pienso como esos tigres. Para tú lograr objetivos grandes, tienes que pensar como piensan los grandes. Lamentable el caso, sea malo o bueno, para tú poder montarte en lo que ellos quieren crear, porque si no te montaste, te va a quedar atrás y va a sufrir la consecuencia de aquí a 10 años cuando ellos ejecuten lo que van a ejecutar, porque tienen el dinero para hacerlo y la ambición para hacerlo. Y llévense de mí, cuando tú quieres lograr algo y tú tienes la ambición, tú lo logras porque lo logras, en contra de viento y marea. Y eso es lo que va a suceder en un futuro no muy lejano con la inteligencia artificial y la envidia que ellos están creando con los robots. Así poder crear los humanoides, porque realmente ellos lo que quieren es robots a poder seguir esclavizando y que nosotros podamos rendir. Como no rendimos en el trabajo, ellos van a buscar la manera de cómo hacer que nosotros rindamos más de la cuenta. Entonces hablaremos de eso, que por eso yo tengo la filosofía de que hay que pensar como un robot. Yo pienso como un robot, yo actúo como un robot. ¿Por qué? Porque la única manera en la que usted se va a salvar es poder emular lo que ellos están creando por vía de los robots, porque eso es una envidia directa que ellos van a crear. Acuérdense que nosotros no somos eternos. Y nosotros, como los robots van a ser eternos, lo vamos a envidiar y vamos a querer ser como ellos. Tú sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Los humanoides. Pero vamos a hablar de eso después. Le voy a pasar a compartirle pantalla con la imagen que encontré con relación a lo de las caídas en los mercados de valores, como le venía diciendo. No sé si ahí lo ven en un segundito. Pero aquí, vamos a ponerlo en pantalla grande. Entonces, lo que yo le estaba hablando a ustedes es lo que pasó cuando el presidente Hoover, vamos a utilizar la inteligencia artificial, vamos a utilizar Copilot para nosotros ir directamente a investigar qué sucedió en esos tiempos para que ustedes entiendan el contexto de lo que se avecina. Todos estos fueron presidentes republicanos, cuando Hoover, cuando Nixon, cuando Bush y cuando Trump. Entonces nosotros lo que vamos a ir directamente. Está por aquí, déjame buscar. Vamos a utilizar el Copilot. A compartir pantalla, vamos a ver si podemos ver una tercera pantalla. Vamos a buscar el Copilot. Presidente Hoover. Herbert Hoover fue el 31 presidente de los Estados Unidos, ocupando el cargo desde 1929 hasta 1933. Nació el 10 de agosto de 1874 en West Branch, Iowa. Falleció el 20 de octubre de 1964 en Nueva York. Ante su presencia fue un exitoso ingeniero y empresario, además de desempeñarse como secretario de Comercio. Su mandato estuvo marcado por la Gran Depresión, un periodo de crisis económica que comenzó poco después de que asumiera su cargo. Herbert Hoover fue el
presidente de los Estados Unidos en 1929, como ya ustedes pudieron ver la información ahí. Fueron momentos de crisis sumamente fuerte y pertenecía al Partido Republicano. No sé si se escuchó cuando yo puse el Copilot, pero el Copilot solamente lo que estaba dando que cuando él entró a la presidencia, él se enfrentó con la crisis y el gran crash del 1929. Ustedes conocen de esa crisis porque se habla mucho de eso. Entonces, para contextualizar un poquito, lo que yo digo es que cada vez que lo coge un presidente republicano de X tiempo a X tiempo, dígase 10 años, prácticamente cada 10 años, siempre suceden cosas catastróficas. Ahora vamos a investigar ahora con relación a Nixon. Vamos a compartir pantalla para ir poner el Copilot, para que el Copilot nos eduque. Acuérdense que estos comodines son para favorecernos a nosotros, a la larga o a la corta. Siempre se lo he dicho. La inteligencia artificial llegó para cambiar el juego y para ponerle la cosa huevita. Presidente Nixon. Richard Nixon fue el presidente. ¿Cómo va tu experiencia con Copilot? Bueno, el presidente Nixon fue el número 37 de los Estados Unidos, sirviendo desde 1969 hasta 1974. Fue miembro del Partido Republicano. Otro republicano más, ¿me están siguiendo? Y es conocido por varios eventos importantes durante su presidencia, como la reducción de la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, el acercamiento diplomático con China y la Unión Soviética, y el aterrizaje del Apolo 11 en la Luna. Sin embargo, su mandato terminó abruptamente cuando renunció debido al escándalo de Watergate, convirtiéndose en el único presidente estadounidense en demitir su cargo. Ahora vamos a ir por del Copilot para que el Copilot nos diga qué pasó en esos tiempos cuando estaba gobernando Nixon. Vamos a ver si se escucha aquí. Vamos. Hola, ¿tienes algo nuevo en mente? Sí, ¿qué tal, mi hermanito? Mira, yo quisiera que tú me hables de qué pasó con el presidente Nixon cuando él tuvo su mandato aquí en los Estados Unidos. Lo que dice, porque parece que no se oye, pero lo que dice fue que él tuvo un escándalo con el tema de Watergate y él tuvo que salir del mercado obligatorio de su presidencia. Él renunció a la presidencia prácticamente. Y ahí donde vemos ese quiebre que hubo en los mercados, por aquí, el segundo quiebre que pudimos ver, que es este de aquí. El de Hoover fue el más grande, que fue el crash del 29, que fue el bombeo, porque prácticamente fue cuando inició este tema de la bolsa de valores. Y la caída con Nixon también, con un sinnúmero de cosas que acontecieron en ese tiempo. Vamos a seguir viendo qué pasó en la economía. ¿Qué pasó en la economía americana cuando el presidente Nixon? Va a tener que comprar la membresía, me gusta poco baile. Se parece mucho a ChatGPT. Durante la presidencia de Richard Nixon, la economía estadounidense enfrentó varios desafíos significativos. Uno de los eventos más destacados fue el Nixon Shock en 1971, cuando Nixon suspendió la convertibilidad del dólar en oro y lo marcó en el fin del sistema Bretton Woods. Esto llevó a un sistema que tipos de cambios flotantes y tuvo un impacto global en la economía. Además, la inflación y el desempleo aumentaron durante el mandato, lo que llevó a una combinación
problemática conocida como inflación. Fue la primera vez que hubo inflación. Nixon implementó controles de precios y salarios en un impuesto de controlar la inflación, pero los resultados fueron mixtos. Eso sucedió durante el mandato de Nixon en 1971, cuando yo le he hablado siempre del tema del acuerdo Bretton Woods, cuando ellos bloquearon la convertibilidad del dólar por oro y se quedó el oro controlando. Todos los países lo aceptaron por el tema, tú sabes, de la guerra mundial y toda esa mierda, que vieron el poder supremo que tenía Estados Unidos por la bomba atómica, y todo el mundo cedió. Y le pasaron el oro a la Reserva Federal, y el dólar ahí fue que contaminó el mundo. Que la gente cree que el dólar dice que va a caer así de repente. El dólar no puede caer de repente porque son muchos años ya que el mundo está infectado por el dólar. Y eso es lo que la mayoría de gente no quieren entender. Y quieren tratar de jugar el juego de la mentirilla, de que quiere que a bloquear. Como que dice, bluffing es como de que tú metes presión si tú tienes la carta en la mano para jugar. Entonces eso es lo que está sucediendo. Entonces eso fue lo que pasó cuando Nixon. Ahora vámonos para ser presidente, republicano también. Ahora vámonos con Bush. George Bush, épico ese tigre, me gusta un paquetón. Presidente Bush. Ahora nos vamos con el presidente Bush, para que ustedes más o menos vayan entendiendo el por qué yo soy como yo soy y yo veo la cosa como yo la veo. Que por eso que yo le llevo 10,000 años a ustedes, porque yo tengo historia de hace que 50, 60, 100 años atrás, que yo creo que eso es lo básico, lo que uno necesita para uno poder controlar los mercados. Y no está pendiente de que el tema de que el racismo es esa basura, eso es disparate, señores. No hay que estar pendiente a eso. Lo que hay que estar pendiente, ¿para dónde que el dinero va? Ya después que ellos crearon esta pendeja, porque esto es lo que controla el mundo al final de la jornada. ¿Te refieres a George H. Bush o W. Bush o George Bush? Vamos a buscarlo aquí. Ok, George W. Bush. Vamos a buscar la data del primero. Vamos a coger la data del primero, a ver qué es lo que con el primero, y después vamos a ver lo que pasó con Afganistán y toda la vaina. Ok, George W. Bush fue el 43 presidente de los Estados Unidos, sirviendo desde el 2001 hasta el 2009. Su presidencia estuvo marcada por eventos significativos como el ataque del 9/11 en el 2001, que llevaron una guerra contra el terrorismo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? En una crisis financiera como el tema de como el tema de la burbuja.com en los 2000, en combinación con eso. El terrorismo y las invasiones de Afganistán e Irak. También implementó políticas como la Ley Patriota, la creación del Departamento de Seguridad Nacional para reforzar la seguridad interna. En el ámbito doméstico, promovió la ley de Child Left Behind para reformar la educación y lanzó un programa de PEPFAR que tuvo un impacto significativo en la lucha contra el VIH y el SIDA en África. Sin embargo, su administración también enfrentó críticas como la respuesta al huracán Katrina y la crisis financiera del 2008. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero, a dónde que yo quiero contextualizar y traerle argumentos para que ustedes entiendan de lo que le vengo hablando hace rato? Que la mayoría de gente siempre quieren vivir llevándome la contra, pero yo sé que ellos lo hacen para que yo le brinde información y ellos educarse, porque ellos son así. Ellos no pueden decir tú eres duro, sicario, de verdad, yo creo todo lo que tú dices, pero quieren corroborar todo. ¿Me están entendiendo? Por eso es bacano, porque a mí me gustan los debates. Y como ustedes pueden ver, ese fue el crash que nosotros vimos en el 2008. Ahora paso en señales. Ese fue el crash del 2008. Este crash de aquí, del 2008. .com, 2008. ¿Me están entendiendo? Del 99, del 99, 95 por ahí, 99, al 2001, al 2008. Prácticamente. Y se tuvo que chupar toda esa caída. Entonces, ¿dónde nos encontramos ahora? Ahora nos encontramos en el tema con Donald Trump. Cuando Donald Trump cogió su mandato, tuvimos también una caída, que fue esta caída de aquí, que fue la caída del COVID. Mírenla aquí, la caída del COVID por aquí, por esta zona de aquí, creo que fue. Y volvió y entró aquí Trump, que esta es la que nosotros ahora estamos
tratando de buscar, que yo entiendo que esa mierda podría moverla por aquí abajo fácilmente como una de las caídas más apoteósicas que se han concebido en los mercados de valores. ¿Por qué? Porque Donald Trump viene siendo una combinación de Bush, Nixon y Hoover al mismo tiempo. Me paso a explicar por qué digo eso. ¿Por qué? Porque si te pones a analizar todo lo que ha venido pasando y todo lo que Trump ha venido haciendo, porque estamos en el tiempo real ahora. Ya usted no vivió el tema de Hoover, no vivió el tema de Nixon, no vivió el tema de Bush, pero usted está viviendo el tema de Donald Trump. Entonces, cuando tú te vas a la historia y te catapulta, pan, tú te das cuenta de que el tipo está aplicando los mismos aranceles que quiso implementar Hoover, que es el que se le armó un arroz con coco, y cuando este tigre también quiso implementar lo que quiso implementar con la dolarización, todo ese tipo de cosas, el problema con el escándalo de Watergate, del robo de dinero y lavado de dinero, que eso fue un lavado de dinero que hubo en ese tiempo y tuvo que salirse a la presidencia para no verse involucrado en esa mierda, que fue lo mismo que pasó con Biden y los que están ahora luchando con Zelensky, esa gente que le mandaron un dinero y dije que el dinero no llegó completo y un sinnúmero de cosas que están sucediendo, pero ellos no quieren que esos escándalos vuelvan a suceder porque lo que pasó con Nixon trajo una catástrofe y puso al país muy feo. Entonces ellos no quisieron que eso se reviviera de nuevo. Por eso es que tú ves que a los presidentes no lo atacan, sino que lo protegen, porque a la larga de la corta eso trae al pueblo, le abre los ojos al pueblo. Y eso es lo que ellos no quieren, que el pueblo abra los ojos. ¿Me está entendiendo? Todo esto yo lo digo, ¿por qué? Porque son cosas que tengo que sacar antes de irme a acotar para no quedarme con toda esa información en la cabeza. Y hace mucho quería decir todo esto, para que ustedes abran la mente y ustedes entiendan que ustedes están haciéndose cocote con una realidad ficticia y la mayoría de la gente va a sufrir la consecuencia de eso, el que no esté bien preparado, ¿me entienden? Y el que no esté acuñado con una gente que ya tenga experiencia. Un ejemplo, todo el sequito mío, los 27,000 personas que tengo en Instagram, que es donde más estoy posteando, y aquí en Telegram, y aquí en YouTube, van a estar protegidos. ¿Por qué? Porque yo voy a abrir la puerta en sala de trading y cosas así, en un futuro. Ahora, usted lo que tiene que estar preparado, guardar su dinero, porque sin dinero yo no brego con gente, literal. ¿Por qué? Porque todo esto, al final, a la larga de la corta, a mí me ha costado sacrificio, dolor de cabeza y mucha pérdida de dinero para poder llegar a obtener toda esta información investigando todo esto y llegar al razonamiento de ver el porqué de la cosa, porque la mayoría de gente no ve esto. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda, la mayoría de gente no ve esto. Esto solamente lo ven la gente que están iluminada y que realmente quieren entender el porqué de la cosa. La mayoría de gente que lo que quieren estar bebiendo romo. Cuando Herbert Hoover, la gente lo que estaba era rular ahí. En esos tiempos, cuando Nixon de la misma manera, explotando cuarto, cuando Bush de la misma manera, mucha gente lo que sufrieron y lo que están ahora pagando la consecuencia son esa gente que no tuvieron nada en el tiempo, pero lo que tuvieron vivo, atento, con los ojos abiertos, viendo cuál era la cosa y buscando para el pasado, a ver qué es lo que en el pasado, se dieron cuenta y encontraron la clave y dijeron, coño, pero están pasando vaina. Porque el que creó esta imagen también buscó eso y también investigó eso de la misma manera como yo lo hice. ¿Me está entendiendo? Entonces, es cuestión de cómo tú veas la cosa. Entonces, ¿qué es lo que posiblemente estemos viendo? Es que Trump se la vaya a beber, como se la bebieron. Este era republicano, este también. Trump es republicano. ¿Qué te deja saber? Estos son patrones repetitivos. Patrón 1, patrón 2, patrón 3. Hay mucha gente que no cree en los patrones. Yo sí creo en los patrones, porque los patrones me han dado a mí la solución de salir del hoyo. ¿Por qué? Porque cuando me senté a mirar y a observar a la gente que tiene alrededor, veía que repetían lo mismo y siempre estaban bajo las mismas influencias. Y por eso llegué a la conclusión de que tú solamente tienes que esperar el tiempo indicado a que ellos vuelvan a cometer el mismo error, pero entonces tú aprovechaste de ese error que ellos cometen. Y por eso que yo soy la cabra Illuminati, y por eso es que estoy en el séptimo escalón y no voy a y bajo nada más cuando me dé la gana, pero nadie puede subir donde yo estoy. ¿Me está entendiendo? Y por eso ando alejado del casi el 99% de la gente que me rodea y la gente que me conoce. Porque son gente que prefieren mejor estar viviendo su vida normal y no estar pendiente a lo que va a pasar. De aquí a aquí hubo un lazo de tiempo grande para tú poder ver, pero tú no lo vas a poder ver. ¿Por qué? Porque están en total movimiento, en ascenso. Estamos hablando de 10 años, 20 años, 40 años prácticamente. Para después una caída. La gente empieza a ver situaciones difíciles cuando estamos en la caída, pero cuando ven su vida, nadie piensa en nada de esto. ¿Me está entendiendo? Entonces, mi entender y lo que yo vengo predicando hace mucho, y no ha pasado porque lo han querido inflamar. Y cuando se le quiso explotar a Trump en la mano,
él se salvó de carambola. Pero no se salvó de carambola porque el COVID entró cuando ya su presidencia estaba terminando, pero él tuvo que coger una caída así. Entonces, cuando tuvo esos patrones, tú me haces entender de que eso está estudiado por los mismos creadores del mercado, por los mismos market makers, para hacer que las cosas sucedan. Con Donald Trump solamente cogió colita, porque él cogió su mandato en el 16 y hubo una subida bacana del precio en ese transcurso del tiempo. Y cuando llegó el COVID, ¡bam!, cogió su ñemazo ahí, cogió su tablazo. Pero ahí aprovecharon los Michael Maker, todavía no hay tiempo. ¿Por qué? Porque si te pones a ver, el lapso de tiempo es muy corto de aquí a aquí. Eso terminando su primer mandato. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Que él va, ya esta foto hay que actualizarla porque esta foto es vieja. Tiene que estar un poquito más inflado el precio. Pero si nos vamos al SP500, verlo aquí, lo del crash del 29, que esta fue la subida del crash del 29, que fue apoteósicamente, teniendo un 300 de su primer despegue, un 393,000% tuvo en esa subida y tuvo una caída después catastrófica, una subida catastrófica de nada más y nada menos con un 84%. Yo le estuve diciendo a ustedes que la trampa de la mayoría de gente es que ellos, el tema de los porcentajes de caída, que te sube una cantidad exuberante, 393,000%, y te cae en 83 y te engaña porque tú dices, mierda, pero tiene el mismo nivel. No, pero tú no estás contando desde el punto cero, sino que tú estás contando desde el punto donde es su máximo. Y la mayoría de gente hay donde que se engañan y por eso que lo encuentran lejos. Pero miren qué maldita caída. Ustedes se imaginan eso, donde se absorbió todo eso. ¿Qué es lo que yo le digo a ustedes? Que posiblemente pueda pasar aquí. Vamos a ver de qué está la caída del COVID. Fue aquí en el 2020, ya Donald Trump saliendo. Y Donald Trump entrando prácticamente. Entró ahora en el 25. Biden cogió una caída, pero fue una caída, tú sabes, todo chicle. Fue una caída todo chicle. Pero estamos aquí en el punto donde está Donald Trump. Y eso que mire, que yo marqué un punto, pero como quiera el mercado siguió subiendo. Esperando que Donald Trump cogiera el poder. Esperando que Donald Trump cogiera el poder. ¿Me están entendiendo? Esperando que Donald Trump cogiera el poder. Y yo no descartaría la posibilidad real, yo no la descartaría la posibilidad real de que nosotros veamos una caída de un 86% o un 90%, como lo vimos en el crash del 1929, porque tenemos los mismos patrones, caballete. Y si nos ponemos a ver, tenemos aquí un 753,000%, más que lo que pasó aquella vez, porque hay una inflación más grande de dinero. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, señor. Entonces nosotros lo que estamos viendo es un patrón repetitivo. Cuando eso suceda, que yo no lo descarto, vamos, mírenlo ahí, se lo estoy enseñando, la subida del 2009, que fue que hubo el crash del 2008 con el tema inmobiliario. Y yo no descarto una caída de un 80% ante una subida de un 811,000, un 800,8%. Yo no descartaría que el mercado caiga un 83%, porque aquí ya lo hizo. Y también lo hizo en el 2008. El Bretton Woods 2008 lo hizo también. Entonces hay cosas que no se descartan, señor. Hay cosas que no se descartan. Míralo aquí, subió un 3,000%, un 300 y pico por ciento. Y yo no descartaría que caiga y cayó un 85%. Yo no descartaría que aquí caiga un 90% el mercado. Como el crash más grande de la historia. A ver, por haber, ustedes se imaginarían una caída de esa índole en los mercados que nadie lo cree. Ninguno de los influencers. Eso pondría las redes sociales de una manera tan agresiva, la gente volviéndose loca y un desbarajuste, un descontrol masivo en el mundo, que solamente van a estar los grandes que lo están esperando, porque yo lo presiento igual como yo lo presiento. Yo estoy tan conectado con ellos que yo, óyeme,
que yo sé cuándo es que ellos van a entrar. Yo quiero que Dios me dé la oportunidad y me dé la resiliencia y me dé la paciencia de poder acumular la mayoría de capital para yo poder entrar donde ellos van a entrar, que es por aquí abajo, para recuperar la economía hacia el siguiente ciclo de los próximos 10 años. Ustedes se imaginan yo coger y que el SP500 en 723 o 600 dólares y después dura 20 años y que el SP500 suba a 15,000 o 20,000. Yo con 300,000 o 400,000 pesos de capital y meter 100,000 dólares ahí con Warren Buffett y esa gente, hermano, de aquí al cuello se me sale la lágrima de la emoción. A mí se me sale la lágrima de la emoción. Porque es que yo voy a hacer historia, señor. Señor, yo voy a hacer historia. De corazón se lo digo. Porque es que yo lo veo claro. Yo lo veo clarito. Esto está aquí porque ya la emoción ha sido grande. Le doy gracias a Dios por la inteligencia, le doy gracias a Dios por la sabiduría, por la paciencia, por las cosas que me pasaron, por los dolores, por los sufrimientos. Ojalá y que no te enfermo y que pueda disfrutarme eso. Y si se da como lo tengo, quizás tenga cuarto, pues si tengo que hacerme una transfusión de cualquier órgano y me lo tengo que poner, convertirme en un humanoide, yo lo voy a aceptar. ¿Para durar qué? 60, 70 años más, 80 años más, ¿qué importa? Si tengo que cambiarme la mitad del cuerpo, me la voy a cambiar hasta que me convierta en un robot. El cerebro es el órgano que si tú lo cuidas puede durar una eternidad, si tú le das mantenimiento y lo vive con su cambio de aceite y todo. Igual que los carros. El motor se daña si tú no le das mantenimiento, pero si tú le das mantenimiento y le cambias pieza y vaina, el motor se mantiene y puede durar una eternidad, el chasis por lo menos, y lo que tiene adentro, hasta que haya desgaste, ya porque tengan miles de años. Entonces yo lo visualizo de esa manera, y esa es la manera que yo quisiera que ustedes lo visualicen, porque lo que vienen son cosas apoteósicas y cosas grandes, nadie lo puede entender, pero usted lo vio que pasó en el 29, cómo se le llevó, cómo se llevó, mire cómo se llevó toda esa subida. Mire cómo se la llevó, toda esa subida, se la llevó, toda la subida que dio un 300%, se la llevó toda y llegó a buscar mínimo por la parte baja a 4 dólares. Después que llegó a 30 dólares, cayó a 4 dólares. ¿Qué te hace pensar a ti que está en 5,000 y no puede caer en 800? Las matemáticas son simples, los números están ahí. ¿Por qué no? Yo lo creo. Y ahí es donde yo me voy a meter. Y el que esté conmigo va a disfrutar eso. Yo sé que a ustedes se les va a olvidar, porque ustedes ven muchas cosas al mismo tiempo, pero el video va a estar ahí siempre. Para que después ustedes digan que yo no se los redije y que yo no lo avisé antes de que todo el mundo lo viera, porque nadie ha hecho un análisis como el que yo estoy haciendo ahora mismo y te estoy enseñando. Nadie, absolutamente nadie. No he visto el primero que crea que esa posibilidad exista. Todo el mundo lo que busca es un 50%, un 30%. No. Yo creo que vamos a tener una caída de un 87% y a tener un reseteo, su totalidad catástrofe, muerte por doquier, la gente matándose uno con otro, un desorden catastrófico. ¿Por qué? Porque han pasado cuánto tiempo, cuántos presidentes republicanos. 1, 2 y 3. La tercera era vencida. Entonces utilicemos numerología, utilicemos la razón, utilicemos los patrones repetitivos y vamos a encontrar la solución. Así que metan manos Sensation Trader, un videito que lo voy a subir ahora y lo voy a dejar por ahí para cuando esto suceda. Entonces yo sacáselo a ustedes. Bendiciones de lo alto. Seguimos, voy a una lechita ahora para acostarme a dormir. Hablamos ahorita y bendiciones de lo alto para ustedes.